Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a este foro de tendencias Energy 2021 Live, Intelligence Energy and Utilities. Soy Vanessa Ramos, Open Innovation Relationship y Project Manager en Energy, y me acompaña también mi compañera Cristina Díez, coordinadora de proyectos. Un placer estar con todos ustedes y moderar esta sesión. Hoy damos inicio al segundo encuentro de este foro de tendencias. En este caso vamos a debatir sobre el futuro de las redes inteligentes y la gestión de la demanda. Y comentarles también que esta sesión está organizada por la plataforma Energy con la colaboración de nuestras empresas asociadas patrocinadoras, en concreto en este caso Valencia, Minsight y Amplia, que nos acompañarán en el coloquio. Informarles que este encuentro forma parte del ciclo de foros especializados Energy 2021 Live, que la plataforma Energy, tanto con el apoyo, como decía, de sus empresas asociadas, como de su red de apoyo institucional, ha estado organizando a lo largo de todo el año, con el objetivo de contribuir a identificar, divulgar y promover la aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la eficiencia energética. En cuanto a la dinámica, desarrollaremos la jornada siguiendo la siguiente agenda. Vamos a iniciar el evento, la sesión, con una breve ronda de presentaciones de los participantes de la mesa, donde contarán con unos minutos para poder realizar una breve introducción. Sí voy a pedir que aquellos que no estén interviniendo pues puedan tener el mute puesto, ¿vale? Para que no haya interrupciones de sonido. Como comentaba, tendrán cada uno de los ponentes pues, en torno a unos 4 o 5 minutillos para lo máximo, ¿no? para poder hacer esta pequeña introducción. Sí les voy a pedir que por favor seáis rigurosos en los tiempos para que podamos cumplir con la agenda. Y posteriormente, bueno, entiendo que sobre las 10:40, 10:45 aproximadamente, pues vamos a entrar ya en materia y a pasar a la ronda de preguntas y debates. Al final del coloquio, unos minutillos antes de finalizar la sesión, dejaremos también un breve espacio de tiempo para que puedan lanzar una pequeña conclusión, un mensaje o un titular, ¿no? sobre la sesión. Para ya finalizar, espero, en hora a las 11:45, tal cual tenemos planificado en agenda. Posteriormente, a continuación de esta parte, pasaremos seguidamente a las conferencias sobre tendencias tecnológicas y presentación de soluciones de empresas asociadas que participan en ese slot específico y que ya finalizará pues, sobre las 14:15, sobre las 2:15. Bien, pues sin más dilación, vamos a pasar a realizar las presentaciones de los ponentes que tenemos en la jornada de hoy. Hoy tenemos el placer de contar con diferentes organizaciones de referencia en la temática que vamos a tratar en esta sesión. Tenemos a José Luis Vallejo, Head of Innovation en UFD Grupo Naturgy. José Luis, muchísimas gracias. Bienvenido. Hola, buenos días. Oye, lo primero, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con tan ilustres panelistas y es un placer poder hablar de algo tan interesante como la transición energética, la digitalización, eficiencia energética y sostenibilidad. Como ya os han comentado, me llamo José Luis Vallejo, soy el responsable de innovación de UFD, que es la empresa distribuidora española del grupo Naturgy. Os voy a dar primero unas breves cifras para que os hagáis a la idea de qué es lo que manejamos y luego una breve visión de cómo vemos todo esto de la transición energética desde UFD. En primer lugar, tenemos 3,8, casi 4 millones de clientes, aproximadamente 40.000 kilómetros de red de media tensión, 40.000 centros de transformación, unas 400 subestaciones, como veis el 4 impera en todo esto, y unos 7.000, aquí os rompemos la dinámica, unos 7.000 kilómetros de red de alta tensión. Tenemos red de alta tensión que va desde los 220 kilovoltios y luego llegamos en la baja tensión hasta los 220 voltios. Geográficamente estamos pues, en la práctica totalidad de Galicia y en buena parte de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid. Somos la tercera distribuidora a nivel nacional y nosotros os voy a decir brevemente cómo vemos toda la, digamos, cuál es nuestra visión sobre la transición energética. En primer lugar, tenemos muy claro que la red va a tener un papel clave en la transición energética. No puede haber transición energética sin una red adaptada y adecuada para poder albergar todas esas nuevas formas de generación, distribución, consumo
modelos de negocio, etcétera, etcétera. La red ha de ser un protagonista en la transición energética y debe tener un papel de facilitadora, debe estar preparada y debe ser la herramienta sobre la que se puedan montar todo lo que necesitemos para poder llevar a cabo esa transición energética de la forma más sencilla, rápida y eficiente posible. ¿Qué tiene que suceder en la red para que haga ese papel de una forma solvente? Pues tiene que transformarse. Tiene que transformarse de una forma muy importante y esa transformación tiene que venir de la mano de la digitalización, evidentemente poniendo el foco en la eficiencia, que seamos capaces, que seamos eficaces a la hora de lo que es suministrar energía eléctrica de una forma al menos tan buena como hasta la fecha, con los índices de calidad que tenemos, incluso mejorándolos. Y también tiene que ser eficiente en términos económicos, tiene que permitir que la red en esta nueva modalidad sea en términos económicos muy eficiente. Por supuesto, siempre con un ojo teniendo en cuenta la sostenibilidad, teniendo en cuenta que tenemos que compatibilizar todas estas actividades con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Eso implica que la red tiene que comportarse como una plataforma digital. Digamos, superpuesta a la plataforma física ya lo hay, pero tiene que intensificarse el tener una plataforma digital que dé servicio a la propia red y lo que es la gestión de la propia red y también a todos aquellos actores que hay alrededor de la misma. Y eso a nosotros nos obliga a transformarnos como compañía. Estamos en mitad de un proceso de transformación en el que estamos, pues evidentemente cambiando la forma de hacer las cosas, incluso cambiando las competencias y los perfiles de los propios trabajadores, porque va a tener ahora la parte digital mucho mayor peso del que ya siempre ha tenido en la red eléctrica. Doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Interesante esa visión, ¿no?, de la adaptación de la red como herramienta y como facilitador para la transición energética. Pasamos a Juan Ramón Arraibi, Chief Operating Officer en Ortegas. Juan Ramón, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con los panelistas este momento. Bueno, hablando como Nortegas, Nortegas es la segunda distribuidora de gas de España. Como soy el único gasista en el panel, pues no solamente hablaré de Nortegas, sino que hablaré un poco también de los retos estratégicos que tenemos como sector, ¿no? Los gasistas, los distribuidores de gas en este momento de transición energética, ¿no? Quería empezar que en esta transición energética el gas es parte de la solución. En estos retos de descarbonización y adaptación en la línea con los objetivos de sostenibilidad, el gas es un papel protagonista porque descarbonización no es electrificación, descarbonización es descarbonización. Y cada sector pues tenemos que hacer nuestros deberes, ¿no? Nuestros deberes en línea con esos objetivos de sostenibilidad y aprovechando pues la eficiencia y la digitalización, pues al igual que comentaba mi compañero, pues nosotros estamos en un momento de transformación, ¿no? De transformación de nuestra red, ¿no? La red gasista, ¿no? La red gasista tiene dos retos principales, ¿no? Uno es la digitalización, donde se enmarcaría un poco el concepto de redes inteligentes y gestión de la demanda que tenemos en la mesa redonda, ¿no? Y ahí estamos con un reto muy importante que es el lanzamiento de los smart meters en la parte de consumo que no tenemos telemedida, porque gran parte del consumo ya está telemedido, el consumo industrial, en nuestro caso sería el 80% de la demanda. Pero la mayor parte de los puntos de suministro, que no es la mayor parte del consumo, todavía falta por telemedida, ¿no? Y entonces un gran proyecto de digitalización en las redes de gas sería el lanzamiento de los contadores inteligentes, ¿no? Que luego ya, si tengo tiempo, explicaré por qué es algo más que inteligencia a la medida, sino que puede aportar más valor añadido al usuario que la medida, ¿no? Y luego otro gran reto que tenemos de transformación en nuestra red, pues como ya he dicho que el gas es parte de la solución, pues es la propia descarbonización del gas que vehiculamos, ¿no? Que es la introducción y preparar nuestra red para que vehicule gases renovables, ¿no? Dentro de los gases renovables hablamos de dos tipos de gases renovables. Uno sería el hidrógeno, ¿no? Que tan de moda está ahora mismo, y otro sería el biometano, que es el que
que procede del concepto de economía circular. Es aquel gas que de alguna manera evitamos que se emita y que procede de la gestión de los residuos, poder hacer uso de ese gas e introducirlo en nuestras infraestructuras como gas renovable y que pues aportará también a la descarbonización de la propia red, ¿no? Estos son un poco los retos principales que tenemos en Nortegas y me atrevería también a decir en el sector gasista. Y doy paso al siguiente ponente. Gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. Buena puntualización esta de que el gas es parte de la solución. Pasamos a Carlos Pascual, responsable, a Ignacio Cuerva, CEO del Grupo Cuerva. Ignacio. Sí. Hola. Ahora sí. ¿Ahora? Bienvenido. Vale, perdona. Te había hecho caso con el tema de mutar el micrófono y se me olvidó quitarlo. Nada, te decía que, pues bueno, daros los buenos días y comentar como el resto de mis compañeros hasta ahora, pues, por supuesto, el agradecimiento por vuestra invitación. Creo que es una campaña súper interesante y un tema, como decía José Luis, trascendental en todo lo que es una transición hacia un modelo completamente diferente al que el sector ha conocido hasta hoy, y que es el eslabón, digamos, entre todo lo que se quiere hacer respecto al cliente y respecto a ese foco en él y la tecnología que está llegando, ¿no? O sea, que son las redes y que es la necesidad de ese eslabón de sufrir esa transformación. Nosotros somos una pequeña utility, digamos, una pequeña compañía eléctrica que está basada en Granada. Tenemos una red pequeñita de distribución, en torno a unos 20.000 clientes, o en torno a unos 20.000 puntos de suministro. Y tenemos un par de subestaciones, una de ellas conectada a la red de transporte de Red Eléctrica de España. Y aproximadamente, por dar un orden de magnitud, unos 500 centros de transformación y 1.000 kilómetros de redes de media, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que dentro de ser una compañía que aparte tiene las actividades de generación por renovables desde hace muchísimos años en la época antigua de las minicentrales y una área de negocio también en torno a la ingeniería, a los servicios y la instalación y operación y mantenimiento de instalaciones, ¿no? Pero bueno, básicamente en el tema que aquí nos compete, o sea, nosotros como pequeña utility desde hace ya bastantes años, ahora como unos 7 años al menos, que dimos un giro, o sea, tenemos las desventajas propias de las empresas pequeñas que tienen limitación a la hora de poder dedicar recursos e invertir en decisiones de proyectos, pero también tenemos la ventaja como empresa pequeña de poder movernos rápido, ¿no? Y en ese sentido, pues hace ya como unos 6 o 7 años que dimos un cambio en torno a la intención que teníamos y a qué nos estábamos dedicando, y más allá de operar y mantener las redes, como históricamente se ha hecho con nuestros clientes y de operar y mantener la central hidroeléctrica, etcétera, etcétera, pues quisimos un poco, o sea, adivinando de alguna manera o viendo cómo se venía encima una especie de tsunami tecnológico que estaba ya llevándose por delante otros modelos de negocio ya establecidos, pues asumir, digamos, que como negocio, por más robusto y por más establecido que lo viéramos, porque es que lo hemos vivido durante generaciones, y la red eléctrica, pues siempre hemos pensado que iba a estar ahí, pues llegar a plantearnos cosas y retos como qué ocurre si esa red ya no tiene el papel que tiene hoy, o si la tecnología nos saca un poco de la ecuación del negocio eléctrico, ¿no? Y con esa intención, pues empezamos a crear pues una serie de iniciativas, entre otras un departamento interno de innovación con muchísimo, bueno, dentro de la medida que podemos, con todos los recursos que pudiéramos para destinarle. Y nuestra visión en ese sentido hacia la red viene siendo un poco el de esa transformación que decía José Luis, ¿no? O sea, una red eléctrica que ha sido muy, si se me permite la expresión, yo también soy ingeniero, pero muy ingenieril, muy de hierro, muy de operación y mantenimiento, muy de aparamenta y de infraestructura pura, y empieza a ver cómo crece casi que de manera diaria una necesidad de una capa que nunca existió en esa red en torno a los datos, a las telecomunicaciones y a otro tipo de conocimiento completamente diferente, ¿no? Y en esa visión nosotros tuvimos un primer papel que asignarle a esa digitalización en torno a la mejora continua y a qué tipo de procesos y de conocimiento sobre todo de la red, o sea, saber realmente lo que estaba ocurriendo en la red.
y ahí es donde empezamos a encontrar los primeros retos que después, si queréis, cuando entremos a hablar de los casos de cada uno, os puedo describir, ¿no? Pero en definitiva, lo que vemos es un panorama, como hemos dicho y como supongo que el resto de los compañeros han comentado y van a comentar, de transformación profunda y con muchas dificultades en torno al poder caminar a la velocidad que uno quisiera, ¿no? O sea, con la dificultad regulatoria, la inexistencia de sandboxes, en fin, muchos retos por el camino que me imagino luego comentaremos en profundidad. Así que encantado de estar con vosotros y le paso la palabra al siguiente compañero de mesa. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Seguro que va a ser bastante enriquecedor ver esa visión desde empresa pequeña, ¿no? Como comentabas. Ahora sí, Carlos Pascual, responsable de Soluciones de Gestión Energética en Iberdrola. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a todos y por esta oportunidad y encantado de compartir este ratito aquí con los compañeros en un tema que particularmente a mí me apasiona, ¿no? Quería compartir con vosotros, porque si hubiera un poquito de introducción, ahora creo que ya lo estáis viendo, efectivamente. Bueno, pues quizás más desde el lado de la visión general de Iberdrola, ¿no? Y muchos la conocéis, evidentemente, ¿no? Pero quería empezar por un diagrama de por qué llegamos aquí, ¿no? A mí, la primera vez que lo vi me impresionó. Seguramente muchos lo conocéis, para los que no. Esas rayitas de colores lo que cuentan es la temperatura media que se ha registrado desde 1850 hasta hoy, ¿no? Y ahí vemos al final del todo que algo está pasando, ¿de acuerdo? Hay mucha discusión a nivel mundial. La ventaja es que, al menos a nivel europeo, lo tenemos muy claro. Ya nos lo ha dicho la Unión Europea. Oye, nos tenemos que ir a un esquema climáticamente neutro en 2050 y en 2030 también con un objetivo ambicioso de reducir al menos un 55% las emisiones en comparación con el año 1990, ¿no? Y donde la electrificación, desde nuestro punto de vista, y pensando en el cliente, en el consumidor, que era quizás la base de la discusión de hoy, como la clave para conseguir descarbonizar dos segmentos críticos como son el del transporte y el de la climatización, ¿no? Pero evidentemente eso no queda ahí. Al final esto es un trabajo doble. Oye, nos tenemos que ir a descarbonizar la generación y ahí la apuesta de Iberdrola es clarísima. Generación renovable que ya a día de hoy es competitiva en coste, pero también, como os decía, la electrificación al máximo de todo lo que seamos capaces en el lado del cliente, ya sea con autoconsumo, con electrificación del vehículo, transporte, hidrógeno, etcétera, y sobre todo con un punto fundamental, y es la flexibilidad de la demanda, que hoy debatiremos con más detalle, ¿no? Y tenemos que poner de acuerdo, y tenemos que balancear estos dos grupos, que hasta el día de hoy era más sencillo, entre comillas, ¿no? Teníamos unas tecnologías de base y unas tecnologías muy estables. La variabilidad de la renovable tiene que apoyarse en alguien y la demanda tiene que jugar un papel fundamental, donde la digitalización y la tecnología son críticas para conseguirlo, ¿no? Y luego lo comentaré con un poquito más de detalle. Nosotros lo que estamos intentando es trazar un camino hacia ese objetivo final, en el que no dejamos atrás a ningún cliente. Nos vamos desde esquemas más básicos, donde la complejidad es menor y donde la contribución también es menor, pero vamos, como digo, buscando que nadie se quede atrás, con ese camino que os marco de insights, monitorización, control, optimización y al final del todo la flexibilidad, ¿no? En esa parte ya concreta en el que estamos dando un servicio al cliente, ¿no? Pero hemos sido capaces, como digo, de cubrir las necesidades de todos nuestros clientes localmente para aquellos más sencillos, y como nos vamos a cubrir los más complejos, ¿no? Y ejemplos como, bueno, pues para clientes residenciales, en los que a partir de esas redes inteligentes que antes estaban hablando, ya somos capaces de explicarles cómo consumen y que ellos tomen decisiones, o que sepan en tiempo real cómo está funcionando su autoconsumo y también tomen decisiones por sí mismos, hasta esquemas en los que lo que vamos a conseguir es optimizar para ellos, sin que les afecte a su confort, sus procesos, etcétera, sus edificios, sus viviendas, las ciudades y todo lo que podamos encontrar en el camino en esta transición tan bonita que estamos empezando a vivir. Y ya doy paso al siguiente panelista. Pues muchísimas gracias, Carlos. Seguro que luego tendrás mucho más que detallar de lo que estabas comentando. Pues pasamos ya a Vicente Padrón, director de Energía 4.0 en Valantia. Buenos días a todos y muchas gracias por
por la invitación para participar y además encantado de compartir con los demás panelistas una jornada como esta que desde nuestro punto de vista es crítico. Es crítico el momento en el que estamos hacia la transición energética y el momento en el que estamos viviendo actualmente perdonad, que no sé si se ve la pantalla. Aquí. Ya estamos. En este momento, como decía, de transición energética en el cual está interviniendo la digitalización de una forma clave y crítica. Luego lo veremos durante la mesa redonda cuando comentemos de determinados asuntos relacionados con sobre todo la descarbonización, ¿no? Que ya apuntaba Carlos en su anterior alocución, ¿no? Y bueno, básicamente Valantia, recogiendo también el guante de Iberdrola, porque hasta ahora han estado hablando compañías más relacionadas con la distribución, es una compañía que está más enfocada en la descarbonización de los clientes, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que estamos enfocados en promover soluciones de energía desde el punto de vista de la gestión de la demanda. Esto que hace que Valantia tenga dos negocios, digamos, dentro del propio Valantia, que están diferenciados, pero a la vez están interconectados. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros llevamos ya 10 años, más de 10 años en el sector, ofreciendo soluciones energéticas a los clientes finales. Sobre todo, nuestra transición en este camino ha sido de ir del gran cliente hacia el cliente más pequeño, la pyme, e incluso ya en el caso que nos ocupa a nivel digital de lo que es la vivienda, ¿no? El cliente residencial. Esto, evidentemente, lo hacemos a través de compañías como la de Carlos, Iberdrola o Naturgy o Endesa y demás. ¿Qué es lo que hacemos nosotros tradicionalmente y el negocio que es el motor de Valantia actualmente? Pues es un negocio en el que lo que hacemos son, como decía antes, es un negocio tradicional en el mundo de la energía. Hacemos modelos de design and build para la ejecución de proyectos, sobre todo relacionados con soluciones energéticas en rehabilitación de edificios. Aquí tenemos, bueno, pues grandes clientes, fondos de inversión con muchos activos en los cuales, bueno, pues estamos realizando este tipo de soluciones, ¿no? Evidentemente tenemos el negocio tradicional que conoce todo el mundo de auditorías energéticas, ISO 50001, etcétera, etcétera. Toda esta interacción con las instalaciones durante estos más de 10 años, ya digo, ¿qué nos ha permitido? Nos ha permitido, como comentaba algún compañero panelista anteriormente, hace en torno a 5 o 6 años, tomar una decisión desde el punto de vista de la transición energética y de cómo teníamos una visión hacia la gestión de la demanda de los clientes, ¿no? De su energía. Y esa visión transformó a la empresa a tener una línea completamente digital. ¿Para qué? Para poder ofrecer soluciones energéticas de forma masiva y personalizada. ¿Vale? Esto es verdad que es una frase que puede provocar un rechazo, pero os lo explico rápidamente, aunque luego veremos algún caso, ¿no? Básicamente, estamos hartos de oír en diferentes charlas, conferencias, noticias, etcétera, la cantidad de datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Con el IoT y demás, de cada una de las instalaciones con diferentes submetering de diferentes equipos, etcétera, ¿no? No solamente a nivel energía eléctrica, sino agua, combustibles y demás. Esto de una forma tradicional, digamos que con el Excel, no puedes abordar este tipo de soluciones. Y realmente, ¿qué hemos hecho nosotros en este camino? Pues adoptar toda esa experiencia de la gestión de la demanda en una empresa para convertirlo digitalmente en una solución que lo que hace es ser un gemelo digital de cualquier instalación. Y con más o menos datos de esa instalación, poder realizar simulaciones, ¿vale? Que nos puedan predecir qué es lo que va a pasar y que nos permita tomar decisiones desde el punto de vista del consumidor final en tiempo real. Y esto es lo que nos ha llevado a tener unos modelos en los que con ingesta masiva de datos de forma automatizada realmente podemos llegar a soluciones muy personalizadas a un gran número de clientes. Como decía antes, incluso los últimos proyectos que estamos realizando a nivel de residencial, ¿no? Y bueno, con esto ya doy paso al siguiente panelista. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Vicente, y por introducir esa otra variable, ¿no?, que hay en todo este mix, que es
toda la cuestión de los datos y cómo conseguir herramientas con las cuales no podamos un poco tomar estas decisiones o podáis tomar estas decisiones en base a esa gran cantidad de datos que se generan. Muchas gracias. Pues pasamos a continuación a Juan Prieto, responsable de soluciones para el consumidor y gestión de la demanda en Insight. Juan, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? A ver, os voy a compartir. Me decís en cuanto veáis la ventana, por favor. Sí, te vemos. Y se ve ya la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Pues muy rápido. Bueno, nuevamente, como mis compañeros, pues gracias por organizar este foro, que creo que este tipo de foros son los que necesitamos ahora mismo, ¿no? Todos los que estamos metidos en esta transformación y desde distintos puntos de vista del sector, pues que nos juntemos y pongamos cosas en común, ¿no? Yo muy rápido voy a hacer una introducción de Indra, pero directamente al foco de lo que yo voy a hablar y a quién represento dentro de la organización, porque Indra es muy grande. Entonces, dejamos a un lado la parte más de transporte y defensa y nos enfocamos en consultoría y en tecnología, que es en la parte en la que yo pertenezco, a Minsight. Minsight está organizado verticalmente por conocimiento sectorial, ¿no? Y hoy precisamente vamos a hablar principalmente de energía y utilities, pero también tenemos una organización con áreas cross, ¿no? Un áreas cross y además una en concreto que quiero comentar, que es la de digital, ¿no? Comentaba José Luis, ¿no? La aparición de esa capa digital, ¿no? Por encima de la parte física, ¿no? Efectivamente, desde Minsight nos estamos dando cuenta de que es una realidad que no solo afecta a las utilities, sino a muchísimos otros sectores, y hay muchas sinergias que estamos intentando poner en esa nueva dirección con mucha fuerza, ¿no? Tenemos mucha experiencia en la parte de energía y uno de los casos de uso clave, ¿no? En el que se junta la parte digital y la física, donde más tenemos oportunidades hoy en día es en la transición energética, ¿no? Yo dentro de Digital, pues soy la persona que está impulsando estos nuevos modelos de negocio y las soluciones que construimos con nuestros clientes para ese ámbito, ¿vale? Bueno, lo hemos hablado. A mí, los que me conocen saben que me gusta pintarlo todo, ¿no? Si no se puede dibujar, no existe, ¿no? O sea, yo creo que esto es lo que estamos hablando. Estamos hablando en la parte eléctrica, no en la parte tanto de gas, pero bueno, también hay ciertas similitudes, ¿no? En la parte eléctrica, y empujado por esas corrientes y esos objetivos que tan ambiciosos que nos estamos marcando, se está transformando la cadena de valor, ¿no? Y efectivamente el consumidor toma un papel protagonista. De algún modo hay una recirculación, hay una economía circular, ya tiene excedente, puede generar y empezamos a necesitar, veis en ese plano que unifica la gestión del consumo y la gestión de la distribución, plataformas de servicios energéticos con cierta unificación de propuestas de valor para distintos stakeholders, ¿no? O sea, estamos poniendo en común todo lo que hace la demanda, lo comentaba Carlos, la importancia de la flexibilidad de cara también a la gestión del sistema. Entonces hay una convergencia, ¿no? Nosotros ese espacio, como comentaba antes lo de Digital, lo metemos en ese ámbito de impulso que estamos dando y por dar ciertos matices que creo que todavía no se han dado, ¿no? En este ámbito aparecen nuevos actores, ¿no? Aparecen mercados nuevos de flexibilidad, es algo que deberíamos comentar si tenemos tiempo. Aparece la figura del agregador, muy importante. Los consumidores, pues, gente como nosotros, tiene sus profesiones y están trabajando y necesita alguien que gestione esa energía y esas posibilidades que tiene su energía, manteniendo al margen su foco. Si es un consumidor doméstico, pues poco más que el confort, pero hay muchos clientes vuestros que tienen unas cadenas de producción, que es lo más importante, y por tanto tiene que haber alguien que agregue y haga representativa esa gestión de la demanda de cara al sistema. Es una figura importantísima. Luego el concepto del prosumidor, que es un consumidor más activo y que puede generar, y un concepto que también nosotros, de la mano de las comunidades energéticas, que es también nuevo foco de casos de uso que está apareciendo, pues lo englobamos en territorios, ¿no? O sea, se asocian, ¿no? Ya los consumidores ya no como individuos, se asocian en territorios, en comunidades energéticas y también tienen un papel de cara al sistema, ¿no? ¿Y qué elementos estamos viendo en estas nuevas plataformas digitales? Pues que son comunes a todas, ¿no? No son las nuestras, yo creo que son las de todos, ¿no? Hay una convergencia de gestión de activos, behind the meter y front of the meter. Ya estamos hablando que de cara a ir a dar un valor al sistema, estos dos elementos que antes estaban muy diferenciados, las plataformas deben combinarlos y gestionarlos de forma conjunta, ¿no?
otra cosa que está ocurriendo es que de cara a planificar hay una progresión, hay una progresividad, ya no son dos elementos separados, ¿no? O sea, de la planificación al tiempo real hay un continuo y esos algoritmos, ¿no? Hablabais antes con los datos de conocimiento de qué va a pasar y qué necesidades va a haber, convergen también hasta que llegan a esa activación de servicios que podemos solicitar a la demanda o a otros activos front-end de cara al sistema, ¿no? Y luego, la esencial, que por eso nosotros lo tratamos desde digital, que es la convergencia de lo digital y lo físico, ¿no? Entonces, y ya termino, 4 elementos que creemos muy importantes para las plataformas, ¿no? Una es que estén construidas con pequeñas piezas. No voy a usar las palabras que veis en la pantalla, lo voy a usar más coloquial, o sea, pequeñas piezas. ¿Por qué? Porque este nuevo cambio viene a suplementar cosas que ya existen y que son operaciones críticas, son planificaciones de red, son gestión de la demanda, o sea, gestión de energía del consumidor, son cosas que existen. Entonces, si llegamos con una gran solución y lo desplaza todo, genera problemas, ¿no? Entonces, hay que ser piezas que se vayan conectando con los sistemas existentes, ¿no? Los segundos son, y desde MINSA estamos empujando hace mucho tiempo, muchos lo sabéis, son plataformas unificadas en las que muchos stakeholders puedan compartir ciertas funciones y, por tanto, abaratar costes y ganar valor todos, ¿no? Pues todos lo que necesiten, ¿no? Bajo plataformas unificadas, que además enriquece el conocimiento, unificación de datos y demás de cara a hacer servicios más baratos, más eficientes y más rápidos, ¿no? Otra cosa es, por supuesto, que nada de hacerlo solos. O sea, hablabais también, Vicente, de especialistas en algoritmia. Por supuesto, aquí hay que combinar fuerzas, porque si todos intentamos hacerlo todo, probablemente no lleguemos a ningún lado. Creo que la Comisión lleva años fomentando esta participación conjunta entre compañías, que es fundamental para el sector, ¿no? Y luego, por supuesto, esencial, estos activos que aparecen de cara a la demanda, que son activos que tienen un valor per se para el consumidor, pero que es una oportunidad importante en la que estamos ahora, y luego haré énfasis en eso, la oportunidad de poder gestionarlos y visualizarlos e integrarlos en el sistema, para que tengan un doble valor. No solo el valor que le dan al consumidor, porque satisface su ansia de ser más sostenible, es más barato, confort en la casa, puedo consumir más barato porque almaceno energía cuando es más barata, la consumo cuando es más cara. Todo eso es un valor local que es, por supuesto, muy válido, pero si se meten de forma estandarizada, comentábamos al principio, en plataformas unificadas que las vean tanto la demanda como el sistema, va a tener un segundo valor. Y eso es un poco lo que luego pues también en la siguiente charla pues intentaré expresar un poco más en detalle, ¿vale? Y poco más. Muchísimas gracias y ahora comentamos en detalle más cosas. Muy bien, Juan, pues muchas gracias. Como bien decías, introduces ahí nuevos actores y conceptos. Pasamos ya al siguiente ponente, Francisco Javier Martínez Abarca, CEO de Amplia. Francisco Javier, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Enertic y al resto de ponentes en este panel, que a mí me parece también muy interesante y creo que además vital para el futuro. Como estábamos todos, yo creo que es casi redundar en todas las palabras que estáis diciendo todos, ¿no? Principalmente presentaros un poquito lo que es la compañía. Es una compañía enfocada principalmente a lo que sería la digitalización IoT, con una experiencia de más de 20 años ya en lo que empezó siendo el M2M y ahora es, pues, lógicamente llamado IoT, y que está involucrada en muchísimos sectores industriales principalmente, y con una profunda creencia en algo que viene, si queréis, a reforzar todo lo que habéis estado comentando, que es la creencia en lo que es la parte de industrialización de estos procesos industriales. O sea, perdón, digitales, de digitalización. Estamos digitalizando, estamos, digamos, colaborando en muchos proyectos de innovación donde realmente lo que se está produciendo es una investigación de cómo se pueden abordar ciertas cosas en para cubrir distintas necesidades y en distintos sectores. Y, por otro lado, sí estamos trabajando en proyectos en los que ya se está poniendo de manifiesto esa escalabilidad de estos sistemas. La gran potencia de la digitalización es que podemos escalar y controlar cosas que de otra manera serían absolutamente imposibles. Por poneros algunos ejemplos, estamos involucrados en proyectos ya con más de 15 millones de equipos en campo, que están siendo gestionados en tiempo real y con un crecimiento de más de 10.000 instalaciones diarias. Estamos hablando de macroproyectos donde realmente son proyectos de utilities en algunos de los casos. Concretamente, uno de ellos
es un proyecto en el Reino Unido de Smart Metering, donde realmente el volumen de activos impediría que se pudiera hacer de otra manera que si no fuera con una digitalización. Efectivamente, estos son los proyectos que ya vienen, digamos, moviéndose desde el pasado y que de alguna manera a día de hoy ya se están convirtiendo en digitalizaciones industrializadas, en escalados reales, ¿no? Y, sin embargo, por otro lado, también están arrancando muchos proyectos y aquí os doy, digamos, digamos, pienso que todo lo que habéis comentado tiene todo el sentido del mundo. No se puede abordar toda esta parte de las energías renovables, de digamos, todas estas necesidades que van a surgir con este cambio de paradigma, si no es con un control total y con una digitalización del sistema que haga que los procesos no se manejen de una manera manual, sino que se hagan de una manera masiva y controlada, por supuesto. Y en estos proyectos de innovación, pues están todo lo que tiene que ver con energías renovables. Hay muchísimo recorrido ahí, en muchísimos ámbitos, lógicamente, en el ámbito de la digitalización IoT. Creo que debe de acompañar, lógicamente, al resto. Y en otros ámbitos, como podría ser perfectamente redes ferroviarias, en los smart grid que producen, bueno, todo este tipo digamos, de escenarios, cuando se analizan en detalle, efectivamente se ve la necesidad que van a tener. Y por último, decir que sí, que estoy totalmente de acuerdo con esto que comentabas, Juan, de que realmente esto es un trabajo de colaboración conjunta. Cada uno, digamos, somos especialistas en una parte, pero no podríamos cubrir ni llegar a hacer una digitalización en condiciones si no fuera por la colaboración de distintas empresas que tienen lógicamente, cada una su parte del conocimiento y sus necesidades. Sería absolutamente imposible. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Javier. Y agradezco que hayas introducido el concepto innovación, que creo que es bastante importante para poder continuar y bueno, pues seguir avanzando en todo lo que estáis comentando, en todo lo que es la digitalización y la mejora de la eficiencia energética. Creo que al margen de lo tecnológico, innovación y colaboración creo que son dos conceptos importantes a tener en cuenta para este avance. Y bueno, sin más dilación, por supuesto agradeceros a todos que estéis aquí en este coloquio. Vamos a dar paso al debate y un poco a colación de lo que comentaba, ¿no? Del avance. Creo que me da paso a introducir esa primera cuestión. A día de hoy creo que todos estamos de acuerdo en que, bueno, y por todo lo que habéis comentado en vuestra introducción, que está patente la necesidad de seguir avanzando en sostenibilidad, en eficiencia energética y en digitalización. Pero ¿quién creéis o quiénes creéis que deben liderar este avance? ¿Quién abre el debate? No, si queréis, vamos, en cada ámbito creo que tiene que liderar un tipo de compañía distinta, ¿no? Pero claro, eso es una respuesta un poco vaga. Entonces, por responder, diría pues que los gobiernos, ¿no? Yo creo que en un ámbito en el que nos movemos que está muy regulado, porque evidentemente aquí no puede haber duplicidades de redes y además es un elemento crítico, ¿vale? Para la sociedad, el suministro de energía. Hay un alto componente de regulación, como no puede ser de otra manera. Creo que todos participamos en estos foros, en distintos ámbitos, intentamos participar en todos los proyectos de innovación para anticiparnos esos cambios, pero al final el paso de la mano nuestra tienen que darle a los gobiernos con una regulación clara y ambiciosa, ¿no? Estamos viendo que hay diferencias de ambición en países de la Comisión y entonces ahí yo lo que diría es que tiene que liderar, pues Europa lo está haciendo como digamos, como comunidad lo está haciendo y está marcando directrices claras que tenemos que transponer, pero más en el ámbito nacional creo que se está haciendo ya. O sea, ha habido un cambio, estamos viendo un cambio y un avance mucho mayor y creo que tienen que liderarse desde los gobiernos y la regulación. Sí. Yo estoy de acuerdo, bueno, nosotros estamos muy de acuerdo con lo que está diciendo Juan, ¿no? Es al final encontrar esas señales por parte del regulador, al menos en el lado que antes lo decíamos todos, o casi todos, que nos vamos a esa descarbonización, a esa electrificación, y eso ya está marcado, pero en lo que nos ocupa hoy de esa gestionabilidad energética, de la gestión de la demanda, está claro que tenemos que seguir trabajando en que
esa base normativa nos impulse a todos a llegar hasta ahí, ¿no? Nosotros vemos que evidentemente hay una parte, antes os lo decía, muy local del cliente que tenemos que explotar, cómo esa conectividad, cómo ese IoT, cómo esa capacidad de gestión ya va a tener para el cliente un valor, pero cuando tenemos que cubrir esa necesidad, que es evidente que está ahí, que el sistema tiene que estar balanceado, tenemos que encontrarnos pues claramente con señales de precio adecuadas, que haya interés real en que esos clientes participen en esos mecanismos, ¿no? Y sobre todo quizás, y es la parte más difícil, ¿no? Ese acuerdo tecnológico en el que de alguna manera todos al final podamos hablar entre sí para poder llegar a ese funcionamiento adecuado, ¿no? Pero yo soy muy optimista y con eso paso a alguno más que tenga alguna opinión. O sea, fuimos, diría, pioneros y extraordinarios cuando introdujimos las renovables en España, que no dejaba de ser prácticamente una isla energética, una isla eléctrica. O sea, pues tenemos que ser capaces de, en el lado de la demanda, de la gestión de la demanda, volver a ser un referente y cómo complementar esa variabilidad de la renovable gracias al aporte de todos los consumidores, ¿no? Y yo quería comentar, perdón. Sí, perdona, Vicente, sí, comenta. Si me dejáis un momento, quería recoger el guante de Carlos porque, a ver, yo estoy de acuerdo, como decía Juan, y la visión que tenemos además desde Valantia es la de que evidentemente las políticas hacia la sostenibilidad, digitalización y demás tienen que estar ahí y lo estamos viendo porque ahora mismo al parecer vienen millones y millones que bueno, es abrumador, ¿no? La cantidad que estamos viendo que se está manejando de ayudas y para transformar todo lo que estamos comentando, pero sí que me gustaría, al hilo de lo que decía Juan, indicar dos cuestiones bastante claves. Por un lado está la de las compañías como la de Carlos o la de José Luis, ¿no? Que al final la energía ahora mismo es la responsable del 80% de las emisiones, ¿vale? Con lo cual ellos tienen una participación muy relevante. Y evidentemente luego hay otra pata, que es la pata más digital, porque si nos fijamos, por ejemplo, en los ODS de la ONU, todo lo que estamos tratando de temas de inteligencia artificial, IoT, blockchain, todas estas tecnologías son aceleradoras en 134 de las 169 metas del ODS. Con lo cual, o aunamos estos dos mundos o la sostenibilidad sin la digitalización no va a poder llegar al ritmo que necesitamos. Estamos hablando de que ahora mismo tenemos, creo que eran 51.000 millones de toneladas de CO2 actualmente y en el 2050 tienen que pasar a ser cero. Tenemos que acelerar muchísimo, muchísimo, ¿no? El 70% de la energía mundial se está consumiendo en el sector de la construcción, de la manufactura, infraestructura y los data centers. Y ahí meto también la pata de la digitalización, que creo que estaba en torno al 3-4% de la demanda, la parte de los data centers. Y cada vez que entramos en Google o miramos en Maps a ver a dónde tenemos que ir, también estamos con emisiones de CO2. Entonces, digamos que tenemos que aunar los dos mundos de tal manera que podamos llegar a conseguir esos objetivos. Y como decía también Javier, esto solamente se hace desde una posición de escalabilidad, ¿no? Y si no tenemos estas herramientas preparadas para esa escalabilidad, es imposible. Si venimos haciendo las cosas como las hacíamos en el pasado, ya os digo que no lo vamos a conseguir. Afortunadamente la tecnología ha evolucionado y cuestiones como Big Data pues nos está dando esa facilidad o la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo, Vicente. Yo, un poco cogiendo el guante de que somos las industrias las que tenemos que liderar esto, es verdad que necesitamos el apoyo del regulador, como algunos compañeros han comentado, ¿no? Pero yo creo que somos nosotros, las industrias, las que tenemos que hacer los deberes y las que tenemos que hacer propuestas de valor que el regulador evidentemente nos tiene que comprar y darnos las condiciones adecuadas, ¿no? Nosotros como sector gasista, y como ya he dicho que el gas es parte de la solución, ya tenemos dos grandes proyectos estratégicos que estamos compartiendo con el regulador, ¿no? Uno es la digitalización de nuestras redes, donde va más allá que tener la telemedida, sino que hay servicios de valor añadido que el usuario final, una vez que tenga una relación online con el distribuidor gasista, puede tener. Y por otro lado, como la descarbonización, y siento discrepar con mi compañero Iberdrola, no es electrificación, sino es descarbonización, nosotros como sector gasista
ponemos a disposición todas las grandes inversiones y las infraestructuras de gas existentes que tienen capacidad técnica y tenemos propuestas de valor apoyadas en la digitalización de adaptación de nuestras redes a la vehiculización de gases renovables. Y hablo de vehicular hidrógeno a través de las redes de gas o vehicular biometanos a través de la red de gas. Tenemos que liderar la industria en nuestra propia descarbonización y evidentemente tiene que ser con el apoyo del regulador, por supuesto. Sí. Yo aquí, por añadir una cosa y reforzar la postura, estoy totalmente de acuerdo. Digamos, el gran impulso tiene que venir de la propia industria. El regulador es un habilitador, vamos a decirlo así. Os pongo un ejemplo en un proyecto de estabilización de redes de baja tensión, donde, aparte del proyecto en sí, que es un proyecto innovador que posiblemente no pudiera ser puesto en producción con la legislación actual, se han añadido a ese proyecto de innovación organizaciones que son capaces de ayudar a definir cuál sería la regulación adecuada para poder llevar esto. Es decir, es una manera de decirle a la administración, oye, este es un proyecto de innovación, pero que no encaja en la legislación actual. No totalmente, no la rompe, pero no encaja. Y aparte, como resultado del proyecto, os vamos a decir cómo debería de ser o por dónde tenía que estar orientada esta legislación que nos ayude, esta regulación que nos ayude a implantar sistemas de este tipo. Y eso es un poco, yo creo que ese es el impulso, bajo mi punto de vista. Yo no tengo nada contra las administraciones, lógicamente, pero creo que las administraciones no tienen el conocimiento para poder regular sin más. Sí, se apoyan en las industrias para conocerlo, pero quien realmente tiene el impulso y la necesidad y la capacidad son tanto, por supuesto, la industria y, en este caso, unida con las empresas de digitalización que tenemos el conocimiento para decidir qué cosas se pueden hacer y, dentro de las cosas que se pueden hacer, digamos, cómo se puede llevar a cabo un proyecto de estos, ¿no? Pero bueno, un poco reforzando la postura que decís vosotros, yo creo que hay una especie de compartición de ese liderazgo que creo que el punto central debería ser la propia industria, combinado con la parte, lógicamente, de digitalización del conocimiento y empujando a la administración a que habilite y abra puertas. Está claro. Si me permitís, os doy mi punto de vista. Básicamente, yo creo que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho. Efectivamente, es un liderazgo compartido, pero tiene que venir por una apuesta clara y decidida de la administración, porque es un negocio fuertemente regulado. Algunos negocios más que otros, pero el negocio de la distribución eléctrica está extremadamente regulado. Es un monopolio natural y tiene una regulación muy fuerte para asegurar que hay unas normas del juego claras y justas para todos. Eso implica que, por ejemplo, tenemos topadas las inversiones. Nosotros no podemos invertir más de una cierta cantidad al año, independientemente de que queramos hacerlo o no. Y esa cantidad pues está pensada para un desarrollo y un crecimiento de la red, pues digamos, habitual, normal. Y ahora estamos en un momento distinto, en un momento en el que tenemos que transformar la red, como comenté antes. Esa transformación implica digitalización, sensorización, actuación, automatización. En definitiva, implica inversiones e implica tecnificar mucho más la red de lo que está ahora mismo. Y eso o se acompaña todo este discurso con un aumento efectivo de esta posibilidad de inversión, o por muchas ideas y muchos planteamientos que tengamos, pues tenemos una restricción que no podemos resolver. Al margen de eso, también estoy de acuerdo en que ese liderazgo tiene que ser de la industria donde las grandes empresas pues debemos tener un papel tractor, debemos ser los que tengamos o los que dibujemos un poco esa visión de futuro y los que nos asociemos con empresas especializadas para tratar de buscar soluciones que se ajusten a las necesidades que tiene el sector en este momento de transición. Muchas gracias. Estás con el mute, Ignacio, creo. Adelante, Ignacio. Sí, creo que estás en silencio. A ver, prueba si quieres. No te oímos.
Ahora, ok. Ahora sí. Sí, solamente por complementar un poco, yo creo que de cara a quién tiene de quién depende, digamos, o quién tiene que empujar para todo esto, efectivamente son las dos patas fundamentales, la industria y la administración, ¿no? La parte regulatoria. Nosotros, o sea, por centrar ahora mismo, porque la industria por sí sola está avanzando y está haciendo muchísimas cosas, pero de cara a ese obstáculo que habéis comentado de la regulación, yo creo que ahí es donde hay posiblemente ahora mismo que poner el foco, porque lo hemos dicho ahí y los compañeros de panel lo han comentado. O sea, si no se impulsa la parte que relaciona con los sandboxes, si no tomamos decisiones realmente como país en ese sentido, o sea, la directiva de 944 del mercado interior de la electricidad está escrita desde hace ya mucho tiempo. Y el 17 y el 32, esos dos artículos son fundamentales, por ejemplo, para el 17, habla de la flexibilidad, del uso de la demanda para todos los mercados eléctricos, y el artículo 32 habla de la obligación o de la necesidad de que los países consideren que el DSO, o sea, el distribuidor, haga un uso de la flexibilidad cuando sea coste eficiente, ¿no? Entonces, esas dos piezas que están ahí escritas, pues nosotros como país pues tenemos que tomar una decisión al respecto, ¿no? Y nuestra experiencia personal es que hace ya más de 2 años que empujamos fuerte con la apuesta por un proyecto como IREMEL en torno a los mercados locales de flexibilidad. Y fuimos elegidos, digamos, como el piloto más maduro y la tecnología más preparada para ello, ¿no? Nosotros hemos seguido trabajando, evidentemente, desde entonces, pero es cierto que es una pena que no se haya podido desplegar un piloto como ese, ¿no? Esperemos que ahora, con la llegada de los fondos europeos, sea posible, pero ahí nosotros estamos muy activos, o sea, hemos ayudado a construir tecnología, estamos usando tecnología en torno a lo que habéis dicho, la unificación de los datos, la plataforma IoT, la analítica en el cloud, etcétera, etcétera, y hacia los mercados de locales de flexibilidad, ¿no? Y donde esos agentes nuevos de comunidad energética y todo lo que queramos, o sea, sin esto es que realmente llega un momento donde es que ya por más que quieras avanzar no puedes avanzar, ¿no? Entonces, en la transposición de esa regulación, en la habilitación realmente ya práctica de cómo van a ser las condiciones, o sea, hablamos de agregación independiente, etcétera, etcétera, pero es que sin unas reglas mínimas es imposible. O sea, si es que ni siquiera nos hemos sentado a discutir si va a ser agregación independiente, cómo, sin compensación, cómo lo vamos a hacer. O sea, y esto todo cuelga del mismo sitio, ¿no? Entonces, o ahí dentro, y yo sé que ahora mismo, pues políticamente, pues debe ser un momento muy complicado para hablar de estas cosas en esa, tanto en la Comisión como en el Ministerio, con la que está cayendo, en torno a los precios, a la energía y a toda la problemática esta. Pero alguien ahí tiene miras de verdad de medio plazo y toma interés en empezar a escribir y en empezar a trasladar en borradores reales esto y en empezar a desarrollar herramientas como los sandboxes, o va a llegar un momento donde la industria, por más que quiera empujar, pues probablemente no empuje tanto en España y sí se empuje desde otros sitios, ¿no? Porque lo que está claro es que esta inercia y esta tendencia como país, o sea, no la vamos a parar. Va a ser una pena porque va a haber tecnología y casos que se desarrollen por fuera y nos llegará después y tendremos que acudir de alguna manera a ella, ¿no? Pero como países, como alguien ha citado el ejemplo de las renovables, creo que hemos tenido ya 2 años magníficos de liderar una revolución tecnológica, porque hay industria y compañías súper dispuestas a empujar de esto, ¿no? Sí, un ejemplo, yo muy brevemente para dar pie a otras preguntas, ¿no? Pero un ejemplo de lo que está diciendo Ignacio es en la medida en la que otros países sean más ambiciosos y apoyen la innovación respecto a estos modelos, habrá compañías extranjeras que tengan tecnología que sea capaz de dar respuesta y cuando lo hagamos nosotros, pues perdamos la oportunidad de tener tecnología española al servicio de esos nuevos modelos, ¿no? Entonces, yo creo que el punto común, estamos todos de acuerdo, lo ha dicho Ignacio, son los sandboxes. Sandboxes es el lugar donde la industria, con sus ideas y como dice Javi y Juan Ramón, y con su liderazgo de esto es lo que queremos que hay que hacer, lo ponen en un espacio en el que el regulador da pie a que se modifiquen las cosas para utilizar esa información para la nueva regulación. Es un tema de velocidad principalmente, pero vamos. Sí, Juan, sí. Yo por complementar también, y no por discrepar con los panelistas de la mesa, pero sí que es verdad que hay cierta parte del mercado que está muy regulado y que estoy de acuerdo con José Luis y con Ignacio, que es que no, o sea, es que es lo que hay, ¿no? Tienen que abrir ciertas barreras para que podamos crecer. Pero sí que es verdad, y yo me he dado cuenta en
Valentina nos hemos dado cuenta. En los últimos tiempos estamos participando, y aunque luego lo hablaremos más adelante, en proyectos de innovación y sí que se están concediendo bastantes subvenciones en el ámbito digital y energético. Y nosotros participamos en algunos de ellos, concretamente con Iberdrola estamos en alguno. Y están relacionados con la flexibilidad del sistema, con el aplanamiento de la curva, con la gestión de la demanda, y creo firmemente, no sé si ya por formación ingenieril o lo que sea, pero necesitamos impulsarlo también desde nosotros mismos y tenemos que provocar esos cambios en la administración, que nos podemos quejar de ella todo lo que queramos, pero tenemos que luchar por ir hacia adelante. O sea, nadie ha dicho que esto sea fácil, evidentemente, pero tenemos que estar ahí impulsándolo. Bueno, pero eso hacemos. Realmente, tanto proyecto de innovación, tanto proyecto demostrador, etcétera, es precisamente para poner en evidencia lo que puede llegar a ser toda esta aplicación tecnológica. Eso lo hacemos y, por supuesto, tenemos que seguir haciéndolo, pero finalmente, si el regulador no da el paso, pues no podemos seguir profundizando. Yo ahí os quería decir, bueno, es más una pregunta a todos vosotros, ¿no? Y es, ¿y cuándo nos tenemos que salir del mundo de la innovación o dejar de llamarlo innovación para de verdad hablar oye, que es que son proyectos de negocio que son casos de usos reales, ¿no? Que en el fondo de alguna forma trata de ser también nuestra aproximación. Oye, sabemos que hay una parte del final más en el lado de la flexibilidad de la que estamos hablando, que lógicamente es más compleja. Ahí en Europa llevan la delantera para las grandes industrias y muchos de vosotros lo habéis de alguna forma comentado, pero antes os lo decía, que nosotros lo que tratamos es de encontrar cuál tiene que ser esa solución final en la que todos aportan algo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista tenemos que ser capaces de ir encontrando cuáles son esos caminos, esos nichos en los que de innovación a lo mejor ya no estamos hablando, sino que lo que estamos definiendo son proyectos concretos, ¿no? Y ya os digo, a lo mejor inicialmente enfocados en cómo tenemos que ayudarle con esa digitalización, con esa capacidad de gestión a que ese consumidor consuma menos, que su factura final de mes sea menor, sin que él se entere, igual que participa una gran industria en mecanismos de flexibilidad, pues algo que para él es evidente cada mes y que poco a poco, gracias también a esa apertura de la regulación, que en determinados aspectos hoy está cerrada, pero que empezando como un negocio al final acabamos convenciendo que la regulación tiene que abrirse y acabar llegando a participar en esos esquemas de flexibilidad, ¿no? Muy bien, creo que hay como para una sesión completa, ¿no? El debatir sobre esta cuestión. Pero bueno, tenemos que ser fiel a un poco a la dinámica de la sesión. Creo que planteáis un reto adicional, ¿no? Que es ese, ¿no? El de cómo conectar, ¿no? con los gobiernos, con el regulador y buscar esa sinergia, ¿no? Entre regulador e industria, como estabais comentando. Pero bueno, sí que me gustaría bajar un poco, ¿no? A aterrizar un poco a la temática de la sesión, ¿no? Que son las redes inteligentes, la gestión de la demanda. Ya en vuestra introducción habéis lanzado, ¿no? Algunas pinceladas sobre retos importantes que tenemos, ¿no? O que tenéis encima de la mesa para avanzar en digitalización y en eficiencia energética en este sentido. Pero sí que me gustaría que pudierais un poco compartir, ¿no? Vuestra visión en cuanto a qué retos creéis que más importantes, ¿no? que tenéis para abordar estas nuevas tecnologías, ¿no? Ese impacto, ¿no? hacia una eficiencia energética mejorada. Yo me lanzo el primero, si no te importa, Vanessa, muy breve. Por lo menos en nuestra experiencia, nosotros, como he dicho en la introducción, llegamos a la digitalización por una vía de la búsqueda de la mejora continua y de la mejora de la calidad en la red y de la operación. O sea, para mí el gran reto que afortunadamente vamos superando es el presuponer todo el mundo que los datos están y los datos no están. O sea, realmente ahí lo que hay es una torre de Babel absoluta en cuanto a dispositivos, lenguajes, protocolos, etcétera, etcétera. Y lo que como operadores de la red nos ha ocurrido es que, bueno, hemos tenido que desarrollar primero una serie de tecnologías, apoyado evidentemente en grupos de trabajo y en gente externa, fundamentalmente a través de nuestro proyecto de Living Lab, en el que, como ya lo hemos contado muchas veces en muchos foros, participa la Universidad de Berkeley, la Universidad de Granada, Repsol, Turning Tables y Cuerva. A través de esa tecnología desplegada primero en cuanto a cómo vamos a un modelo unificado de datos y cómo los datos realmente a través de esa plataforma IoT consiguen estar de manera disponible para lo que realmente los queremos,
es la gran barrera, digamos, que estaba oculta y que todos presuponíamos que estábamos ahí porque teníamos muchos smart meter y porque bueno, había muchos dispositivos. Bueno, pues no. Eso realmente para mí es la gran primera barrera a superar. Y segundo, bueno, en relación con el desarrollo de todo ello, pues las barreras que te vas encontrando posteriormente para sin quebrar la regulación y creando nuevas herramientas sobre ello, ¿no? Pero para mí la gran primera inicial y de descubrimiento fueron los datos. El otro gran descubrimiento fue el gran desconocimiento que tenemos todos sobre la baja tensión, que es precisamente donde va a ocurrir todo lo que estamos hablando, ¿no? Y esa construcción del gemelo digital de la baja tensión y todo para nosotros ha sido una gran sorpresa en cuanto a lo que encuentra ahí, a lo que realmente quedan de retos pendientes, ¿no? Entonces, aglutinar los datos y la entrada en la baja tensión al nivel que realmente va a aparecer en el futuro, para mí han sido los dos grandes puntos sobre los que desarrolla la digitalización. Sí, yo estoy muy de acuerdo en lo que comenta Ignacio. Hay muchos retos, hay muchísimos retos desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista tecnológico, necesitamos, lo comentaba antes, creo que era Carlos, lo primero que necesitamos es tener visibilidad de lo que ocurre en la red de baja tensión y en general en la red. Y eso implica sensorizar mucho más la red de lo que hay. Pues ahí tenemos problemas, no hay demasiados sensores específicos para el mundo eléctrico, sobre todo si estamos hablando de tecnologías IoT, que son probablemente las más adecuadas por coste, por facilidad de despliegue y para poder hacer una transformación digital realmente rápida. Pues hay un reto, y un reto es desarrollar, probar y desplegar dispositivos de sensorización preferiblemente basados en tecnología IoT que nos den esa visibilidad que no tenemos. Luego hay otra parte de actuación. Una vez yo veo, tengo que ver qué soy capaz de hacer en la red, y ahí hablamos desde interruptores en baja tensión. Hay una serie de elementos que vuelven a no estar del todo disponibles en el mercado, que estamos trabajando, varios de los que estamos aquí, algunos y muchos más que no están en su desarrollo, y que van a ser claves para tener esa red flexible que nos permita manejar todo y albergar toda esa nueva generación y consumos que esperamos que empiecen a llegar de forma más masiva próximamente. Luego hay otra parte que es procesar el dato, como decía muy bien Ignacio, y automatizar operaciones. Esa es una parte muy compleja, muy crítica, implica una palabra clave que es estandarización. Tenemos que buscar estándares, si no es una locura intentar integrar 20 cosas de distintos fabricantes en un mismo sitio. Hay que buscar estándares y luego cuando tengamos todos los datos en el mismo sitio, pues hay que desarrollar algoritmia para esa automatización. Un mundo complejo. Estamos empezando, estamos haciendo muchas cosas, pero queda, por supuesto, muchísimo para hacer. Y hay más frentes. Está el frente regulatorio, está el frente social, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos retos. Es un momento apasionante. Yo quería, coincido al 100% contigo, José Luis. Quizás yendo más hacia el lado del cliente, es que es la realidad. Oye, yo le pongo un autoconsumo, pues tengo que ser capaz de engancharme con el inversor, pongo un punto de recarga, me gustaría ser capaz de monitorizarlo, controlarlo, ponerlos de acuerdo para que puedan trabajar en una solución coordinada entre ellos, y eso evidentemente no es fácil. Hay que, como digo, hay que poner a muchas partes de acuerdo. Entonces, esa monitorización, esa conectividad y sobre todo esa capacidad de control para nosotros es absolutamente fundamental. Y luego quería sacar un reto que quizás se sale un poco más del lado del negocio, pero que para mí sí que es importante que siempre lo tengamos en la cabeza, que es el reto de la ciberseguridad, ¿de acuerdo? Y es, oye, estamos yéndonos a un esquema lógicamente muy desagregado, muy descentralizado, donde la ciberseguridad pasa a tener un papel, diría, muy relevante. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí, como os digo, fuera del ámbito del negocio, de ser capaces de desarrollar soluciones, es un ámbito muy complejo, donde no debemos del que no debemos olvidarnos en ningún momento, por la criticidad de todo esto que estamos hablando respecto del balance del sistema, que es el objetivo final de esa gestión de la demanda para la flexibilidad. Sí, la ciberseguridad es como el balón en la mili. Perdón, es algo, nosotros la llamamos Security in Project, que quiere decir que desde el minuto uno, incluso desde la fase de innovación, cuando estás desarrollando o probando un equipo de mercado, la ciberseguridad es algo que se mira y se controla desde el minuto uno. De otra manera, estaríamos construyendo un castillo sobre arenas movedizas. Totalmente de acuerdo. Sí, Luis. Perdón. Sí, quería dar un poco el punto de vista del sector gasista. Sí, yo creo que todo lo que se ha comentado
sobre las redes eléctricas es aplicable a las redes de gas. Quizás con dos temas adicionales que me gustaría completar, ¿no? A ver, todo lo que se ha comentado de la sensórica, de qué hacer con toda esa información una vez que ya todos los contadores eléctricos están telemedidos. Bueno, pues todo eso es aplicable lo mismo a la red gasista, con un tema añadido que es que, como he dicho antes, pues nos falta un 20%, que es más o menos el segmento doméstico de implantar el Smart Meter, ¿no? Con lo cual ahí estamos en un paso previo al que ha hecho ya la red eléctrica. Ahora, una vez que tengamos eso y ya tenemos todo el consumo industrial telemedido, hay dos grandes retos: es utilización de gemelos digitales, añadir más sensórica a nuestra red, orientado no solamente al objetivo del aseguramiento de suministro, sino también a tener unos balances mucho más exactos, a tener una gestión del fraude mucho mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que son aplicables tanto a la red eléctrica como a la red gasista, ¿no? Con el elemento ese de que tenemos que implantar todavía parte de meters que no están implantados, ¿no? Y luego hay otro tema tecnológicamente muy relevante de la red gasista respecto a la eléctrica, que es la introducción de la descarbonización de la propia red, ¿no? Introducir gas renovable en la red eléctrica entiendo que no es un gran reto. Bueno, lo puede ser, pero desde el punto de vista la electricidad renovable es intercambiable con la electricidad no renovable, es electricidad. El gas es diferente, es decir, no es lo mismo vehicular gas metano que vehicular una mezcla de gas metano con gas hidrógeno, porque son gases distintos. Tecnológicamente, el poder vehicular gases renovables en la red gasista es un tema complejo ya en sí mismo, que hay que gestionar con tecnología y donde la digitalización evidentemente es una palanca clave también a gestionar. Muy interesante. Sí, perdonad, no sé, Vicente. Sí, tú mismo. No sé. Solo por reforzar un poco, porque estaba oyendo los retos y efectivamente casi todos estos retos que comentáis, que comentaba Ignacio sobre el tema de la amalgama de dispositivos, pues es un ejemplo en el proyecto este del Reino Unido. Solo en 2 fabricantes de dispositivos hay más de 48 versiones en producción distintas, de legacy devices que llevan todavía sin actualizar y tienes que sostener las 40 y tantas, ¿no? Si encima añades otros fabricantes, otros tipos de sensores, efectivamente tienes que hacer una buena capa de unificación del dato y de gestión, porque si no, los retos que comentabais a posteriori de esa gestión del dato, ¿no? De ese procesado del dato y de ese enriquecimiento del dato, por supuesto, también son retos que están ahí. Son todos retos, y la seguridad son retos de industrialización del proyecto. Cuando realmente necesitas que el proyecto pase a ser de una prueba de concepto a un proyecto real, necesitas que todo eso se cumpla. Yo añadiría uno más, que tal vez no lo vemos ahora porque casi todos digamos, en nuestro pensamiento está: yo necesito el dato, lo voy a meter en un sitio y a partir de ahí lo voy a explotar. El dato tiene un coste muy grande de comunicaciones y tiene un coste muy grande de almacenamiento y de procesamiento. Entonces, si no racionalizamos ese dato previamente a los modelos de negocio, es decir, la rentabilidad de ese dato, ¿cuánto me vale ese dato? Pues mira, me ha costado traer el dato €1. Bien, si no le voy a sacar €1 a ese dato, mejor que no me lo traiga. ¿Por qué? Pues son millones y millones y millones de megas que voy a tener de información que voy a tener que procesar en destino. Entonces ahí entran muy en juego las tecnologías del edge computing y también entra muy en juego el hecho de que racionalicemos el dato desde la parte de negocios. Decidamos qué dato es el que realmente es válido para el negocio. Y ahí entonces, si se establece una buena capa de IoT, yo creo que esos retos, todos esos retos, son los que realmente van a poder ser, digamos, no vencidos, sino van a poder ser realmente tratados en un punto en el que luego el resto de aplicaciones de negocio se van a desentender. Ya no por la amalgama de dispositivos que tienes a hoy. Hoy es que mañana vas a incorporar nuevos dispositivos, nuevos verticales, como nos está pasando en algún sitio, y todo eso va a traer de nuevo otra necesidad, lógicamente, de incorporar nuevos aparatos, nuevos datos y demás. Entonces, por añadir, lo que diría, la rentabilidad del dato, que creo que es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? en este aspecto. Perdona, Vicente. Nada. Gracias. Pues yo recojo el guante, no me voy a repetir porque realmente habéis ilustrado tanto desde el punto de vista de las redes como del cliente final, pues todos los retos relativos al dato, a la gestión del dato, a conseguir ese gemelo digital. Nosotros, desde el punto de vista de la demanda, incluimos un reto más,
que espero que estéis de acuerdo con nosotros. También va un poco más allá. Una vez que nosotros sí que hemos conseguido llegar a ese gemelo digital de las instalaciones desde la demanda, nos encontramos con el siguiente paso. Y el reto es, en ese sentido, conseguir que cualquier dispositivo que está movido por inteligencia artificial sea capaz de interactuar con el entorno, o sea, con el mundo físico, ¿no? Porque hablamos mucho ahora de todos los sistemas VI y demás, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a algo que introdujo antes Carlos, al hecho de que el consumidor final de la energía o bien pueda interactuar o bien incluso esté ciego y realmente no tenga nada que decir, porque realmente el sistema sea completamente inteligente para darle al cliente lo que necesita en cada momento a nivel de gestión de la demanda. Tanto cuando hablamos de los prosumers, ¿no? de la gente que tiene su propia generación y que no tenga que estar pendiente de si tengo que generar ahora, almacenar ahora y demás. Y luego uno que es evidente y que también lo habéis tocado, que es básicamente a nivel tecnológico, ¿no? Las tecnologías tienen que seguir siendo cada vez más eficientes en toda la cadena de fabricación y luego, bueno, en la parte de operación, ¿no? y producción. Bueno, yo no sé si voy a poder aportar algo de este tema porque no creo que no queda absolutamente nada sin tocar, ¿no? Entonces, voy a intentar darle una perspectiva de oportunidad, ¿vale? A ver si puedo aportar algo más. Todos los retos están ahí. Estamos viendo que ahora hay mucha oportunidad con los fondos de recuperación que se van a vehiculizar. Y estamos viendo que las primeras iniciativas de autoconsumo o almacenamiento para la componente 8 tienen sabor hardware, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que si tan importante como es tener esos datos integrados y estandarizados, en todas las iniciativas que desde el Estado y las comunidades autónomas se lancen alrededor de ese autoconsumo, la integración de inversores, integración de baterías y demás y de coche eléctrico, debemos aspirar a que haya una componente de software que lo integre y que trabaje esos estándares y que de esa iniciativa de colocación de ese hardware en campo para el consumidor o para las industrias, que vaya acompañada sí o sí de una capa de gestión y de controlabilidad. Porque si no estamos perdiendo una oportunidad de esa misma iniciativa no solo dar valor al consumidor y seguir avanzando en eficiencia y seguir avanzando en renovables, sino también de esa misma iniciativa aprovechar para la gestionabilidad de cara al sistema, ¿no? Entonces, yo espero, así lo esperamos desde Minsait, que cuando se lancen esas iniciativas y se expliquen bien qué parámetros van a atacar, esperamos que tenga una componente de gestión del dato y de integración en plataformas de software importante. Muchas gracias por todas las aportaciones. En línea a todos estos retos que habéis planteado, ¿qué iniciativas estáis impulsando en este sentido? E incluso experiencias, ¿no?, que queráis destacar en proyectos colaborativos o en alguna que en concreto, ¿no?, queráis compartir con nosotros. Yo, si me das pie, me puedo tirar el resto de la mañana contando cosas que estamos haciendo, porque estamos viendo muchas y además nos gusta mucho contarlas. Yo bueno, sí os pediría que en la medida de lo posible podáis ser breves. que no me Porque estoy segura de que estáis haciendo, tenéis muchas iniciativas en marcha, todos vosotros, y también a ver si nos da tiempo, ¿no?, a tener otra cuestión, a lanzar otra cuestión. Sí, perfecto, voy rápido. Son varias de las cosas que se han comentado aquí, pues tenemos iniciativas muy potentes para optimizar y digitalizar todo lo que es la inspección de líneas, utilizando drones de largo alcance. Tenemos el primer permiso de España para utilizar drones de largo alcance fuera de línea de vista. Son drones que manejas pues incluso a decenas de kilómetros de distancia, por supuesto sin ver el dron, pero sí recorriendo las líneas, capturando información, generando un modelo tridimensional de los activos, embarcando un LiDAR en el dron, y luego utilizando inteligencia artificial para procesar toda esa información, todas esas miles y miles y miles de imágenes. Es un proyecto pues muy ambicioso desde el punto de vista tecnológico y con un gran impacto en el negocio. Estamos abriendo casi a nivel mundial todo el tema del vuelo de drones de largo alcance. Casi a nivel mundial estamos en punta de lanza en temas de uso de inteligencia artificial para analítica de defectos. Como no tenemos muchos defectos, tenemos que generar defectos de forma sintética, utilizando técnicas pues de las que se utilizan para hacer los fake vídeos y cosas de estas, ¿no? Muy avanzado. Hay otro proyecto interesante en el que estamos varios de los que estamos aquí involucrados. Se ha hablado antes de la computación distribuida, con mucho acierto.
pues también estamos viendo un proyecto para tener computación distribuida a nivel centro de transformación para poder ganar en cuanto a flexibilidad, poder hacer muchas más cosas y de una forma mucho más rápida de las que hacemos ahora, tener una gestión del dato descentralizada en cada centro de transformación, enviando lo que consideremos aguas arriba y lo que no procesándolo abajo, y ganando en resiliencia, porque nos permitirá hacer cosas independientemente de que las comunicaciones estén disponibles o no. Tened en cuenta que la red eléctrica tiene que funcionar cuando todo lo demás falla. O mejor dicho, cuando falla la red eléctrica muchas veces falla todo lo demás, con lo cual tienes que ser capaz de hacer que esas cosas funcionen, incluso en escenarios muy infrecuentes, pero donde realmente aportan su valor. Tenemos muchos proyectos de sensorización, como decía, es clave, ¿no? El desarrollar y el tener esos sensores que nos permitan tener visibilidad a lo largo de toda la red. Estamos también con un proyecto para poner baterías en la red, pero de una forma, con un punto de vista un poco distinto al tradicional. En vez de poner grandes baterías en la red que alimenten o que mejoren la calidad de servicio en zonas completas, vamos a baterías mucho más pequeñas conectadas en la red de baja tensión, atendiendo a clientes específicos, sobre todo en zona rural, que habitualmente tienen problemas de suministro, y con pequeñas potencias podemos resolver todos esos problemas de una forma muy transparente para el cliente. Y también estamos atacando todo el tema de procesos. Volvemos a la inteligencia artificial tratando de eficientar y de reducir al máximo la interacción de humanos en todo lo que es trabajos en campo, en la red, utilizando inteligencia artificial para analizar, lo primero, capturando información con los móviles y utilizando inteligencia artificial para validar si está todo correcto, de tal forma que esperamos que cuando tengamos desarrollado podemos ser mucho más ágiles y dar servicio a los clientes de una forma mucho más rápida y mucho más eficaz. No sigo porque, como te decía, puedo tirarme un buen rato más, ¿vale? Gracias. Seguro. Nosotros, desde el punto de vista gasista, pues hablando de consorcios, pues quería resaltar la colaboración que tenemos con Petronor Repsol para lo que es el desarrollo del corredor vasco del hidrógeno, y ligado con temas de digitalización linkados a este reto de la distribución de gases renovables en nuestra red, pues estamos trabajando con gemelos digitales y con inteligencia artificial para simular el comportamiento de nuestras redes a la inyección de diferentes tipos y porcentajes de gases renovables en la misma. Pues bueno, al hilo de lo que comentaba José Luis, ¿no? Nosotros tenemos proyectos tanto desde la visión del deseo, ¿no? Y efectivamente digitalizando el centro de transformación y haciéndolo más inteligente, y particularmente la arquitectura que solemos colocar en esos elementos Edge, que por cierto efectivamente llevan embebida esa ciberseguridad que es vital porque es una infraestructura crítica. Esas arquitecturas software Edge que colocamos en los centros de transformación también son las mismas que colocamos del lado del cliente. Eso es una de las cosas en las que nosotros llevamos trabajando mucho tiempo, precisamente para luego, cuando haya más claridad en la regulación, poder conectar ambos mundos, ¿no? Entonces, del lado del consumidor, pues lo que hacemos es montar con algunos clientes Virtual Power Plants que empezamos a caracterizar y a estar preparados para cualificar para cuando pues sea rentable participar en esos mercados, y esas arquitecturas son las mismas que proporcionamos a las distribuidoras para que coloquen en sus elementos de red. No digo arquitecturas similares porque son casos de usos distintos, pero que son elementos que son conectables, integrables y que hablan de forma nativa, ¿no? Otra interesante, al hilo de lo que decía Ignacio de Yemel, ¿no? Que aquí pues le está quedando un poquito, pues bueno, pues tenemos la suerte de tener un cliente importante en Italia en el que ya estamos trabajando en un mercado local, en la que ya nos integramos con un mercado local, y en este caso que lo cubre Piclo, un software que permite que usuarios finales digamos que postulen, ¿no? Su flexibilidad muy desde la visión del consumidor, casi por código postal, para que en este caso la distribuidora italiana pues pueda tomar un rol mucho mayor, y la regulación en Italia está dando pasos para ello, para que tome el control y la gestión de esos activos flexibles de cara a su red. Por supuesto, de forma coordinada con el transportista. Participamos en otro proyecto también de esa coordinación, ¿no? De la mano de Iberdrola, para coordinar todas las acciones que con mayor protagonismo las distribuidoras puedan tener de visión y de incluso controlabilidad y gestionabilidad de esos recursos distribuidos en su red, de forma coordinada con el transportista, ¿no? En definitiva, lo que intentamos es
como decíamos al principio, tener experiencias en toda la cadena de valor y desplegar las mismas arquitecturas, porque creemos que al final tienen que estar integradas en tiempo real, ¿no? Y eso es lo que buscamos en todas las iniciativas. Pues sí. Bueno. Sí, dale. No, dale, Ignacio, sin problema, por favor. No, bueno, nosotros pues igual, ¿no? Como decía José Luis, en algunos de los proyectos estamos colaborando con gente como algunos de los que estáis aquí compartiendo el panel. Y bueno, básicamente, digamos que estamos en dos ámbitos de iniciativas, ¿no? Una más vinculada a la propia red, como decía, desde el punto de vista de aplicaciones y de tecnología asociada con la operación. Y ahí, pues bueno, estamos en varias cosas en relación con el tema del Smart Trafo y de proyectos de ese tipo, ¿no? En H2020 también estamos con consorcios internacionales en varios campos, como Synergy, que, bueno, va en relación con un asunto de Big Data asociado a ordenar los datos de la distribución y crear nuevos modelos, o el Parity, ¿no? Que es la parte de un proyecto basado o que busca el foco en la flexibilidad, teniendo en cuenta los consumos finales y un mercado local de flexibilidad, ¿no? O Green Motril, que es un proyecto recientemente adjudicado a través de la Innovation Fund, donde vamos a tratar de abordar el reto de una red interior con una serie de objetivos y de optimización en torno a la independencia del backup de la red, ¿no? Aparte de eso, pues en cuanto a tecnología, pues hemos colaborado y estamos impulsando desarrollo de tecnología, principalmente de la tecnología Dion a través de Turning Tables, donde el foco claramente está en un reto tecnológico en torno a la red, como os decía, de cómo se aglutinan esos datos, cómo se genera esa plataforma IoT, y a partir de ahí cómo se desarrolla esa serie de analítica y de arquitectura con otras fuentes independientes a la red para de alguna manera tener una visión quizá hoy un poquito más futurista y de menos aplicación inmediata en torno a la flexibilidad de red, con una serie de desarrollos en donde sí empezamos ya a ser capaces de detectar esas congestiones prácticamente con un tiempo incluso cercano a los 5 minutos que se van a producir, e incluso yendo más allá, cómo a partir de una serie de recursos distribuidos en la red somos capaces de aconsejar o de plantear diferentes alternativas en torno a la combinación de recursos que puede resolver el problema, ¿no? Entonces, bueno, digamos que son muchas iniciativas, pero básicamente estamos distinguiendo entre aquellas iniciativas que son de aplicaciones necesarias o más de uso directo en nuestro día a día y en nuestros retos con las redes digitales, como hemos dicho antes. Pero sí que es verdad que también estamos haciendo un esfuerzo importante y un camino, yo creo que súper interesante en relación a otros desarrollos que quizás hoy no, o porque regulatoriamente no estamos preparados, o porque las compañías incluso necesitan su tiempo para que ese escenario futuro de la red sea una realidad y ese despliegue masivo de autoconsumo, de vehículos eléctricos, etcétera, sea una realidad, que será cuando nos enfrentemos a ese segundo capítulo, digamos, de posibles soluciones o de tecnología que sean capaces de gestionarlas, ¿no? Sí, eso os cuento yo un poquito por dónde estamos. Antes os hablaba de decir, oye, la innovación, sí, vamos a ver cómo nos vamos al negocio. Oye, hacemos las dos cosas, evidentemente. Hay algunos proyectos en el lado de innovación fabulosos. Antes Vicente sacaba uno en su comentario en el que participamos con ellos y con otras empresas muy relevantes, como puede ser Siemens Gamesa, NGT, Mindar, Wallbox, OSI y la distribuidora del grupo Iberdrola, IDE, que surge como de una de las convocatorias de CEDETI y que lo que trata es de identificar qué tiene que hacer cada ámbito del sector, de este sector energético, y ahí estoy hablando de las renovables, la distribución y la demanda, qué tienen que hacer cada uno de ellos para ser capaces de alcanzar ese objetivo 100% renovable, ¿no? Y es, como digo, un proyecto fascinante que nos va a dar muchísimos insights, muchísimas recomendaciones. Luego la realidad es que lo que tratamos es de desarrollar, antes os lo decía, ¿no? que nuestro objetivo es ya hoy tratar de montar esquemas, tratar de montar productos que le dan valor al cliente, o al menos que le preparan para esa evolución de la que estáis hablando todos, ¿no? Y sin intentar repetirme, bueno, pues esa primera parte apoyada en las redes donde Valantia
nos está también ayudando muchísimo. Oye, hay una cantidad de información bestial y una cantidad de consecuencias o conclusiones que se puede sacar de esa información y que ya se la podemos contar al cliente, ¿de acuerdo? No es un cliente activo, no nos estamos enganchando con sus sistemas de momento para nada, pero ya le estamos dando valor, ¿no? Y el siguiente paso, y es en el que estamos trabajando ya, tanto en el mundo residencial como en el mundo de empresa, es ir a esa conectividad con cada uno de los recursos que estamos integrando. En el lado residencial es muy evidente porque en nuestro caso ya conocéis, seguro casi todos, todas esas Smart Solutions que estamos desplegando, el autoconsumo, el vehículo eléctrico, la electrificación de la climatización, etcétera, y cómo le estamos buscando dar esa capa de conectividad entre cada una de ellas para que localmente, yo insisto que hay una primera fase local de darle valor a ese cliente, pero que una vez que has alcanzado, pues podamos integrarla en la VPP que estamos desarrollando en Iberdrola para ir a Red Eléctrica a decirle, oye, esto es la capacidad que te ofrecemos, vamos a aprovecharla todos juntos para evolucionar en esa transición. Yo, por alusiones, que ya que me ha mencionado Carlos, tenemos proyectos tanto en la transformación digital de las empresas como en la parte ya de innovación o consorcios, como es el caso que comentaba Carlos. En ese caso, por empezar por ahí, ya que estaba hablando Carlos de este proyecto, nosotros en el lado de la gestión de la demanda, con inteligencia artificial, hemos conseguido caracterizar la demanda peninsular con nuestro gemelo de tal modo que al final podemos caracterizar cualquier cliente que tengamos en el sector residencial, en sector terciario o en industria. Y gracias a eso podemos llegar al siguiente paso, al que comentaba antes, ¿no? A esa conectividad con el cliente para poder ofrecerle en qué momento debe mover sus cargas para ser mucho más flexible y más eficiente, ¿no? en el consumo de energía. Y luego también estamos en proyectos, como decía, de transformación digital, pues, por ejemplo, en el primer operador de servicios de infraestructura de telecomunicaciones en Europa, pues estamos viendo que llegamos a este cliente en el momento en el que toda la gestión de la energía la realizaba a través de diferentes silos de información, softwares y Excel, sobre todo Excel. Y claro, con un proyecto como el que estamos abordando ahora con ellos, en el que estamos metiendo lo que es la capa de Big Data e inteligencia artificial para poder llegar a hacer una gestión mucho más eficiente y que no les pase como les pasa al departamento de energía de esta empresa, que van con la lengua afuera todos los meses para reportar, para ver las ineficiencias, para ver cómo están consumiendo y para hacerse sus presupuestos y sus forecasts, ¿no? de cara al futuro, para tener controlada esta información, porque imaginaos, en España estamos hablando de más de 10.000 puntos de suministro. Con lo cual, entre eso y todos los contadores parciales que tienen, la cantidad de información que se está moviendo y que se está gestionando es inviable hacerlo de una forma tradicional. Y bueno, y como estos proyectos, ya digo, tenemos también propios de innovación soportados por el CEDETI, por el Ministerio, el MITECO, y la verdad es que estamos evolucionando mucho en este ámbito de transición energética, digitalización. Interesante. Yo, si queréis, por cerrar un poco, nosotros en nuestro caso sí que estamos trabajando sobre todo en proyectos de industrialización IoT, muchos proyectos de Smart Metering que requieren ya una escalabilidad y que de alguna manera requieren motores que sean capaces de mover toda esa cantidad de operaciones que se van a realizar, pero en el ámbito de lo que sería innovación hay distintos tipos de proyectos, pero me voy a enfocar en uno por aportar algo nuevo también en el que es un proyecto de estabilización de la red de baja tensión, donde se utilizan una serie de aparatajes que permiten ser controlados tanto centralmente, como ahora os comentaré, de una manera zonal, en el que lo que se pretende es aplicar, algunas actuaciones que lo que hacen es estabilizar la red en momentos, o yo sea por estabilizar tensión, bueno, no soy un experto en la parte eléctrica, pero tienen una serie de aparatajes. Y el reto tecnológico aquí, o el reto de IT aquí, es que no se utiliza solo un mecanismo centralizado de llevo el dato a los sistemas centrales y de ahí opero, sino que se está utilizando una capa de inteligencia artificial on edge, que lógicamente no tiene la potencia del procesado de datos que vamos a tener en una capa en cloud, pero sí nos va a permitir hacer operaciones o automatizar e independizar operaciones zonales, incluso con la pérdida de comunicaciones del centro de control. Y el objetivo es que trabajen por objetivos. Este tipo de dispositivos están gestionando toda una zona y están ayudando a
digamos, a los elementos finales a compensar los armónicos o lo que tengan que hacer, digamos, de una manera inteligente. Entonces, digamos, ese factor diferencial sería el llevar la inteligencia artificial al punto on edge, para que sea capaz, digamos, de producir esa automatización o esa independización, ¿no?, de la parte de operaciones. Muy bien. No sé si queréis hacer alguna aportación más. Muy bien. Pues, bueno, nos quedan pocos minutos. No sé si nos va a dar tiempo a la siguiente cuestión, que era un poco de las oportunidades de la Agenda 2030. Muy brevemente, que alguno pueda lanzar algún mensaje en este sentido. Oportunidades de la Agenda 2030 y, bueno, de los planes, ¿no?, de Next Generation, que tenemos aquí también encima de la mesa. ¿Alguna aportación rápida? Que tenga mucho software y, por supuesto, hardware, pero que tenga mucho software. Muy bien. Yo diría la colaboración entre las distintas partes de la parte industrial, la parte de tecnología y, por supuesto, las administraciones, ¿no? Yo creo que esos son... Juan ya ha hecho un adelanto de su carta a los Reyes Magos. Ya ha avanzado algo de lo que le va a pedir a los Reyes Magos. Y la colaboración que sea también entre los diferentes actores que formamos parte del sector energético. Totalmente. Y desde mi punto de vista es una oportunidad para dar ese impulso que necesitamos para prepararnos para esa transición energética. Podemos tener ahí los fondos con la voluntad adecuada y la tecnología requerida, pues, para pegar un empujón y actualizar la red y dispositivos a nivel cliente, red de gas también, Juan Ramón, para adaptarnos y para acelerar en algo que, si no lo hacemos, pues mi opinión es que damos demasiado espacio. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues yo muchas creo que gracias. estoy de acuerdo con José Luis, o sea, es una oportunidad buenísima. No, solamente confirmar lo que decía José Luis, ¿no?, que es una oportunidad fantástica y probablemente única. Y que además de los fondos, además del dinero en sí, pues bueno, la administración va a tener que ser capaz de ser lo diligentemente que se exige en este caso para que seamos capaces de consumirlo y de gastarlo bien. Entonces hay iniciativas como IRM, o sea, vehículos eléctricos, ahí hay tanto por hacer que me parece una oportunidad fantástica e increíble, ¿no? Sí, como bien dice, debemos ser capaces, ¿no?, de poderlo ejecutar al final, ¿no?, y hacerlo adecuadamente. Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones y por compartir con todos nosotros vuestra visión y enfoque hacia una cuestión tan relevante y actual como es el desarrollo de redes inteligentes y optimizar la gestión de la demanda, que era el tema que tratábamos en la sesión de hoy. Y como bien habéis destacado, es clave para seguir apostando por la sostenibilidad y mejorar la eficiencia energética a través de la digitalización. Os voy a pedir, para terminar, y si os parece bien, hacemos una pequeña ronda para que cada uno de vosotros pues nos compartáis, como decía al inicio de la sesión, pues un titular a modo de conclusión de la sesión. Así que, si os parece, lanzáis ese tuit, ¿no? Muy brevemente. Si queréis, empiezo yo. Vale, perfecto. Bueno, pues a ver, desde Valentia, el poder que tiene la digitalización como impulsora hacia un planeta más sostenible nos va a permitir avanzar hacia un mundo más descarbonizado junto con una mayor independencia energética. Pues, no sé, continuamos con Carlos, por ejemplo. Por mi parte, muy claro, transición energética en dos frentes, generación renovable, electrificación de la economía, donde no debemos dejar nunca a nadie atrás para alcanzar ese consumo inteligente que optimice localmente y que sirva de apoyo al sistema eléctrico en el futuro. José Luis. Pues desde la visión del distribuidor, la transición energética necesita de una red digitalizada y una plataforma que actúe como una plataforma digital para dar servicio a todos los actores que hay, y la red pasa a ser un protagonista y una facilitadora de esa transición energética. Pues plataformas unificadas de servicios energéticos de doble cara. Por un lado al consumidor y de igual modo sobre los mismos activos energéticos al sistema, todo unificado. Y los fondos de recuperación una oportunidad única para llevar eso que digo a cabo. Pues continuamos, si quieres, contigo, Javier.
Muy bien, pues nada, yo después de lo que habéis dicho diría algo así como, creo que innovación enfocada a la industrialización de lo que se investigue, vamos. Muy bien, pues Juan Ramón. Lo que diría es que la digitalización es una herramienta que nos tiene que... Sí, se me oye, que la digitalización es una herramienta clave que nos tiene que permitir poder tener en cuenta las diferentes soluciones energéticas que hay para dar la respuesta más eficiente al usuario, donde el gas es una de ellas, entre otras. Muy bien, pues Ignacio. Bueno, pues yo, bajo mi visión, pues prácticamente decir que en nuestra opinión la red del futuro va a ser una red efectivamente digital, transparente o digamos que prácticamente invisible, sobre la que se van a montar servicios de valor completamente distintos y diferentes a lo que es la pura entrega del kilovatio hora y en donde la demanda va a tener un papel fundamental, para lo cual o el regulador o como país damos paso adelante y permitimos que se desarrolle, o va a ser una pena perder todo este tipo de iniciativa y de conocimiento que se ha desarrollado en España. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por todas las aportaciones, ¿no? Y por esta interesantísima mesa de debate. Gracias también a todos los asistentes que bueno, pues, están participando en esta sesión. Bueno, seguro que habrá que replicar porque han quedado muchos temas en el tintero, hay mucho de qué hablar y mucho que hacer. Pero bueno, esperamos volver a vernos pronto en alguna actividad de la plataforma.